Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Agradecido por el apoyo que nos vienen dando a través del contenido que estamos produciendo directamente de este canal y de esta su red, la red La Diestra. Bueno, algo histórico ha ocurrido con la juramentación del presidente Donald Trump como el presidente 47 de la nación de Estados Unidos. Y es que el primer hispano que asume la posición del secretario de Estado de los Estados Unidos ha sido nombrado por el presidente Trump y fue confirmado en el Senado 99-0, unánime. El único voto que faltó de los 100 senadores era el voto de él, y es de Marco Rubio. ¿Y por qué estamos hablando aquí sobre, hoy le hemos dedicado este capítulo a Marco Rubio? Y es porque precisamente, primero, es histórico. Nunca había ocurrido algo así, de que se nombrase a un hispano a una posición tan importante. Y es que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos es esa oficina o ese rango, ese cargo que se le otorga a la persona más importante o el que va a dirigir todos los, digamos, los esfuerzos diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos en el mundo. Eso quiere decir que la cara de Estados Unidos al mundo, aparte del presidente de los Estados Unidos, que es el que da la cara por su gobierno, pero el que va a estar asistiendo a reuniones con los presidentes, el que va a estar comunicando con los líderes del mundo, la política pública de los Estados Unidos, los apoyos, los trabajos que se hagan en temas de diplomacia para buscar la paz en los diferentes conflictos bélicos que hay en el mundo, o para dejarle saber a los enemigos de Estados Unidos cuál va a ser la postura de Estados Unidos. El seleccionado es Marco Rubio. Entonces, ¿por qué es importante Marco Rubio para Puerto Rico? Primero que nada, el senador Marco Rubio, siendo hispano, es de origen cubano, sus papás, inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos, fueron ciudadanos americanos, huyendo del régimen de Fidel Castro, de la dictadura de Fidel Castro. Y Marco Rubio se convirtió temprano, en los 90, en un comisionado de la ciudad donde vivía y posteriormente fue un representante del estado de la Florida. Él se convirtió en un momento dado también el presidente de la Cámara de la Florida antes de aspirar al Senado Federal, el cual en un momento dado ganó, y luego de ser senador por varios años decidió aspirar a la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Republicano. En el 2015 era uno de los contrincantes de Donald Trump antes de que en aquella primaria Donald Trump saliera victorioso. Y Marco Rubio en aquel momento, en ese año que estaba en esa primaria en contra de Donald Trump, ¿a dónde fue? Fue a Puerto Rico. Y fue Puerto Rico aquel lugar que le dio la victoria a Marco Rubio, la primera victoria que él tuvo en ese proceso primarista y que le dio el apoyo a Marco Rubio sobre en aquel momento Donald Trump y Ted Cruz, que también era el otro candidato con más posibilidades que tenía. Bueno, incluso en aquella primaria quedaron solamente Donald Trump y Ted Cruz en un momento dado. ¿Y por qué les traigo la primaria de Puerto Rico y cómo salió Marco Rubio en aquel momento? Se los traigo porque el pueblo de Puerto Rico conoce a Marco Rubio y Marco Rubio conoce a Puerto Rico. Ha tenido relación con la comunidad puertorriqueña a través del tiempo en el estado de la Florida. Ustedes saben que el estado de la Florida es el municipio 79, es el lugar donde más puertorriqueños viven hoy día en los Estados Unidos. El área de lo que es la I-4, muchos de los que nos están viendo ahora mismo viven en esa área, en el área de la I-4, en el condado de Orange County, los que viven en Kissimmee, los que viven en el mismo la ciudad de Orlando, Tampa. Marco Rubio los conoce, ustedes lo han visto de alguna manera en algún momento en estos últimos años. Además de eso, Marco Rubio fue importante en el Senado cuando en Puerto Rico para Puerto Rico pasó la ley promesa, lo que le permitió a Puerto Rico declarar en quiebra la deuda que tenía estatal. En aquel momento, ustedes saben, esa ley pasó en el 2016 y se implementó desde agosto y septiembre de ese año en adelante, que hoy día todavía está vigente. También Marco Rubio fue parte de lo que le llamaron el Task Force Congresional de Puerto Rico, que emitió un reporte en aquel 2016, en diciembre del 2016, donde básicamente contemplaban una serie de ideas de desarrollo económico para Puerto Rico y de búsqueda del trato igual para Puerto Rico en programas importantes federales, tan importantes como el Medicaid
ese reporte en un momento dado dio paso a unas medidas que se tomaron en aquel Congreso del 2017 cuando Donald Trump fue presidente y cuando pasó el huracán María. Y menciono el huracán María porque también para aquel momento Marco Rubio vino a Puerto Rico. Y aquí les voy a enseñar varias fotos donde incluso aparece él reunido con el gobernador y con en aquel momento la comisionada residente Jennifer González. Y ahí yo aparezco en una de esas fotos porque cuando íbamos a Washington, D.C. con el gobernador a hablar los temas congresionales con Marco Rubio pues nos abría la puerta. Y entre diferentes dinámicas que se pudieron haber dado con Marco Rubio en ese momento, pero diferentes posiciones que se tomaron de parte del gobierno, particularmente un tema que él era parte del comité de contribuciones, de todo lo que tenía que ver cómo era que se iba a reformar el sistema contributivo de los Estados Unidos. Tuvimos unas discusiones interesantes con Marco Rubio, pero Marco Rubio conoce los temas de Puerto Rico. Y además de que conoce a Puerto Rico, conoce la región del Caribe, de Centro y de Sudamérica, conoce a Latinoamérica. Y a través del tiempo se ha distinguido por ser una voz fuerte en contra de aquellas dictaduras que han permeado en la región y que han sido respaldadas por movimientos de izquierda, por ideas izquierdosas, y que en Puerto Rico han sido respaldadas por los movimientos, o particularmente por el Partido Independentista Puertorriqueño y por el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Hemos enseñado esto 1000 veces y a la misma vez Marco Rubio ha sido una voz contundente en contra de la dictadura de Cuba y particularmente ha levantado su voz cuando gobiernos demócratas han tratado de ser lenientes con el gobierno de Cuba, en algún momento con Raúl Castro y ya más recientemente con Díaz-Canel. Por ejemplo, aquí le estamos señalando en un momento dado una nota, una expresión que hace Marco Rubio a los medios, en este caso CNN en español, levantando su voz en contra de una movida que hizo Obama cuando sacó o trató de sacar a Cuba de la lista de países terroristas o que fomentaban el terrorismo. Y fíjate cómo Marco Rubio en esta nota dice, para Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos se equivoca al reunirse con Raúl Castro y lo llama un tirano. Dijo en su primera entrevista en español después de anunciar su candidatura a la nominación republicana. Dice Rubio, de ascendencia cubana, señaló que Barack Obama comete un error muy grave al pedir al Congreso que retire a Cuba de los países que patrocinan terroristas. Dice, darle la mano a Raúl Castro es darle credibilidad a un individuo que ha confesado ser parte de un sistema que asesina a ciudadanos norteamericanos. Y dice, el gobierno castrista tiene todos los elementos de un país que apoya el terrorismo. Y nosotros le hemos dicho aquí otras veces, uno no negocia con terroristas. Marco Rubio estaba diciéndole en aquel momento a Barack Obama, deja de estar negociando con terroristas. Y ustedes saben lo que ocurrió hace escasamente una semana, antes de que Joe Biden dejara de ser presidente de los Estados Unidos, hizo lo mismo que hizo Obama. Sacó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y con eso trató de supuestamente suavizar la relación con el gobierno antidemocrático, violador de derechos humanos de, en este caso, Díaz-Canel, pero que busca emular lo que ocurría anteriormente allí con Fidel Castro y con Raúl Castro. Y hemos encontrado un video muy reciente de cuando Marco Rubio, dirigiéndose a una multitud en un rally político, se expresó en español sobre el tema de Cuba. Vamos a verlo un momento. Voy a ser bien breve. Que es muy difícil para un cubano y para un senador ser breve, pero lo voy a hacer. Porque quiero mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Y este es el mensaje. Que antes teníamos un presidente que le daba la mano al régimen que lo oprime. Pero ahora tenemos un presidente americano que le da la mano a ustedes, el pueblo cubano. Que los días en cual la política exterior de este país ayuda al régimen se están terminando y los días en que la política norteamericana ayuda al pueblo cubano para que ellos puedan tener la libertad, la democracia y los derechos que se merecen, que Dios les ha dado. Y cuando ese día llegue, que Cuba será libre por fin. Yo le aseguro que este día que estamos aquí hoy, la historia va a decir que es el principio del fin de este régimen,
gracias a un presidente llamado Donald Trump que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba. Muchísimas gracias. God bless you. Thank you. Ahí escucharon a Marco Rubio en una sentencia que yo creo que así mismo vamos a titular este video. El principio del fin para el régimen castrista. El principio del fin para aquellos que han abusado de un pueblo por más de 66 años. El principio del fin para aquellos izquierdosos en Puerto Rico, nacionalistas e independientes, que han tenido sueños trasnochados con los abusos que Fidel Castro a través del tiempo ha impreso sobre ese pueblo cubano. El principio del fin, anuncia Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, para nuestra isla hermana, que ha sufrido y que hoy día posiblemente sufre los estragos más duros de esa tiranía castrista en las manos de Díaz-Canel, ya que económicamente Cuba está en una situación bien precaria. Y no es por el bloqueo, es por las decisiones tan nefastas que ha tomado esos líderes y la élite castrista, porque es una élite lo que existe allí, una élite castrista que no sufre los desmanes a los que imponen al pueblo. Y esto es bien importante en el día de hoy, señalar este nombramiento, esta nueva posición que tiene Marco Rubio, porque no sabemos si Marco Rubio va a estar los 4 años, no sabemos si Marco Rubio va a estar 1, 2, 3 años, todo depende de las aspiraciones que tenga personales, políticas y lo que quiera o no quiera lograr. Pero lo que está claro es que Marco Rubio va a convertir la Secretaría de Estado por primera vez en una experta con conocimiento directo de lo que ocurre en Puerto Rico, de lo que ocurre en el Caribe, de lo que ocurre en República Dominicana, de lo que ocurre en Cuba. Y va a enfilar su trabajo diplomático para acabar con los abusos tanto de los Castro como de Nicolás Maduro en Venezuela y lo permisible que han sido estos regímenes, tanto en Cuba como en Venezuela y en Nicaragua y en otros lugares de Latinoamérica, para albergar a los enemigos de la libertad, los enemigos de la democracia y particularmente los enemigos de los Estados Unidos a través del tiempo. Y Marco Rubio se le conoce como un experto en todo lo que tiene que ver también con el tema de China. Y aquí nosotros lo hemos discutido en otras ocasiones, de cómo a través del tiempo los gobiernos demócratas miraban para el lado cuando tanto China como Irán, que tienen intereses en contra de los Estados Unidos, habían dejado su huella impresa en el pasar del tiempo en algunos de los países de Latinoamérica. Y es Marco Rubio que con los nuevos lineamientos que existen en Centro y Sudamérica, le hemos mencionado aquí los temas, la subida al poder de Javier Milei, subida al poder de Nayib Bukele y otros, serán aliados en la lucha para la libertad del pueblo venezolano, la libertad del pueblo de Cuba, una libertad que desde Puerto Rico apoyamos y que buscamos que los abusos que han cometido estos dictadores de pacotilla como Nicolás Maduro y como Díaz-Canel, que finalmente puedan llegar a su fin. Y yo sé que con el fin de esos dictadores acabarán los sueños de muchos pseudonacionalistas puertorriqueños que de alguna manera se dan golpes en el pecho y sueñan con que un día Puerto Rico sea como un Cuba o un Venezuela. Y aunque suene irónico, aunque suene, ¿qué? Pues sí, la verdad, hay muchos que sueñan con eso. Y por eso es que usted no lo ve necesariamente esto de Marco Rubio reseñado como debería estar en los periódicos, reseñado como debería estar en Puerto Rico, porque pues prefieren mejor obviar lo que a todas luces es un gran nombramiento para Puerto Rico o que puede beneficiar a Puerto Rico, y lo que a todas luces es un gran nombramiento para Latinoamérica. Una persona que conoce los temas de nosotros y que está allí. Y yo no sé cómo Marco Rubio va a ser como secretario de Estado. Lo que sí le puedo decir es que va a conocer las interioridades y la idiosincrasia de lo que se ha vivido a través del tiempo. En Puerto Rico ha apoyado la estadidad para Puerto Rico. Yo no les voy a decir que Marco Rubio va a traer la estadidad para Puerto Rico, pero conoce el tema.
No les va a hablarles de la ignorancia a los puertorriqueños cuando les toca hablar sobre el tema del estatus. En Cuba ha apoyado la libertad del pueblo cubano. No va a hablarles de la ignorancia, va a hablarles del conocimiento y la lucha que ha tenido a través del tiempo. Y en Venezuela igual. Conoce el tema de Maduro, conoce las entrañas de ese régimen que se alimenta del narcotráfico en Latinoamérica y conoce los estragos que ha tenido en el pueblo venezolano las decisiones de esos dictadores. Y le puedo asegurar que desde el punto de vista diplomático va a ser un secretario de Estado pro Latinoamérica. Y va a ser un secretario de Estado que le va a dar dolores de cabeza a estos regímenes abusadores, abusivos contra nuestros hermanos en toda esta región. Y reseñamos este video que encontramos de Marco Rubio porque para mí son palabras, ojalá sean palabras proféticas. Ojalá se transformen en vida, en realidad. El principio del fin del abuso de los Castro, el principio del fin del abuso de Maduro, el principio del fin del abuso de estos dictadores que llegan al poder y abusan de un pueblo, acallándolo a marronazo, a muerte, sometiéndolo a hambre para satisfacer sus ansias de poder. Ojalá sea Marco Rubio realmente esa persona que desde la Secretaría de Estado y con el poder, con la presencia y el apoyo de un presidente de los Estados Unidos que ha permitido que él sea el primer hispano secretario de Estado, ojalá pueda convertir en realidad esas palabras. Y ojalá Cuba sea libre, ojalá Venezuela sea libre y ojalá también ayude a Puerto Rico a lograr la definición futura de su política en Puerto Rico. Yo les agradezco a ustedes que hayan visto este capítulo. Nosotros vamos a darle seguimiento a este y otros temas. Gracias por estar en sintonía.